profesor investigador en la UNIVA, Universidad de Valle de Oaxaca, Centro de Estudios de Religión y Sociedad, sus iniciales CERES, de la UG, pertenece también, y imparte clases en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Está inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es articulista del periódico La Crónica de Hoy y del semanario en nuestro periódico antidiocesano. Entre sus obras publicadas están El pensamiento de José Vasconcelos, Sombras de la Revolución Mexicana, Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia, Corona y Lozada, del pensamiento social de la Iglesia sobre el poder político, los gobernadores de Jalisco, tomo 1, la brecha popular en México, la ruta histórica del Estado laico, la vuelta del Oriente, Jalisco en la historia, la guerra de Reforma. Pues muchas gracias por su tiempo y por compartirnos también lo que ha ido avanzando. Pues bienvenido aquí al CEDEC y también al Instituto Superior de Catequesis. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a platicar acerca de lo que podríamos denominar la tesis que maneja esta obra, este libro, intitulado Milenias y Centenias, los nuevos imaginarios religiosos. Entonces, pues básicamente esa es la intención. La intención es mostrarles cuál es el meollo de toda esta problemática muy postmoderna con respecto al detrimento precisamente de la religiosidad entre quienes, principalmente entre los jóvenes millennials y centennials. Estos jóvenes tienen o promedian una edad entre los 18 y los 35 años. Entonces, una problemática que estamos enfrentando, una problemática que tiene que dar resolución la Iglesia Católica es cómo volver a atraer a los jóvenes a la religión. Pero para poder atraer a los jóvenes nuevamente a la religión, ¿qué tenemos que hacer? Pues comprender cómo piensan, comprender en qué creen, cómo es su nueva forma de acercarse a lo sagrado, a lo religioso. Y precisamente esta obra tiene ese cometido, en indagar precisamente en lo que llamamos un imaginario religioso. ¿Y qué es esto de imaginario religioso? El imaginario religioso es el conjunto de creencias, de convicciones, de valores que tiene una persona con respecto a lo sagrado o a lo trascendente. A eso vamos a llamar imaginario religioso. Y se puede decir que generacionalmente tenemos que imaginarios religiosos. Imaginarios religiosos en los que se fundamenta una religiosidad. Esto de religiosidad sería la praxis, la forma en que el ser humano o la forma en que las personas se relacionan precisamente con ¿qué? Con lo sagrado, con lo divino, con lo religioso. Entonces, pasa a la siguiente. Para poder entender esto hay que adentrarnos en lo que es la modernidad. La modernidad trajo un cambio religioso radical. Esta modernidad, ¿desde dónde parte? ¿Desde dónde surge? Pues precisamente se puede decir que con el protestantismo. El protestantismo señaló una forma de entender a Dios completamente distinta a la católica. Por eso, bueno, quiero que me tengan un poco de paciencia. Vamos a hablar precisamente de la modernidad y luego hablaremos de la posmodernidad, yéndonos muy hacia atrás, hacia lo que son, por así decirlo, sus raíces culturales, antropológicas y filosóficas. Entonces, bueno, el protestantismo
marcó un rompimiento con el viejo catolicismo y señaló una nueva forma de entender a Dios. ¿Cuál es esa forma de entender a Dios? El Dios de deísmo. Ustedes son estudiantes de catequética, han llevado sus clases de teología. Me disculpo si en cierta manera pues les estoy dando un repaso de lo que ya saben. Bueno, el deísmo concibe a Dios distante, lejano al ser humano. Dios simplemente creó el mundo, creó a los seres humanos y al resto de las criaturas y después se desentendió de él. Y el ser humano tiene que responsabilizarse de su vida y de su destino. El Dios del catolicismo, el Dios de la doctrina católica es un Dios deísta, teísta. ¿Y qué significa esto? Que hay una comunión, un vínculo, una cercanía entre Dios y el ser humano. Para los deístas protestantes, Dios simplemente nos creó. Y lo que hagamos, para bien o para mal, no puede perturbar a quien no puede perturbar a Dios. Nuestras acciones probas, nuestras acciones improbas, a un Dios todopoderoso y omnisciente, omnipotente, no lo pueden ni congraciar, ni tampoco lo pueden ofender. Pasa lo siguiente. Entonces, se puede decir que las sociedades se fueron paulatinamente en este discurrir hacia la modernidad, se fueron volviendo cada vez más seculares. ¿Hubo un olvido de Dios? Sí. La secularización, eso es lo que marca. La secularización marca un distanciamiento entre Dios y el ser humano. Y este distanciamiento, esta secularización, es una de las raíces precisamente de lo que llamamos modernidad. Me pasa la siguiente. Entonces, no bastó con que nos olvidáramos de Dios. Luego aparecerá un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, que podríamos mencionarlo como un llamado hacia la posmodernidad, marcó precisamente con su frase Dios ha muerto, su amor al ser humano lo mató. Pues precisamente las sociedades llegaron de la secularización o distanciamiento hacia Dios, hacia esa idea de que Dios literalmente ama y que ahora el ser humano tiene que hacerse cargo de qué? Tiene que hacerse cargo de su vida. Si antes la idea de Dios le daba sentido a la persona, le daba significado a la realidad, con la muerte de Dios, el ser humano se encuentra en la orfandad, podríamos llamarla antropológica y filosófica, y ante la necesidad imperiosa de ¿qué? De encontrarle sentido a la vida o a la existencia. Me pasa la siguiente. Lo interesante, Charles Taylor, junto con Peter Berger, señalan precisamente que más allá de lo que el pensamiento positivista o cientificista en su momento llegaron a señalar, la modernidad con el cientificismo, con el desarrollo de las máquinas y de la tecnología, demostró la poca necesidad que tenía el ser humano de Dios. Si necesitamos un auxilio ante nuestras necesidades materiales y mundanas, ya no tenemos que recurrir a Dios y esperar un milagro. La ciencia y la tecnología están ahí para auxiliarnos ante los misterios de la naturaleza. Ya no tenemos que ir a los textos sagrados, a la revelación. Ahí está la ciencia para esclarecerme cualquier duda. Para las mentes más positivistas, para las almas
marcó la muerte de la religión. Ahora se los pregunto, ¿eso será cierto? No. Por el contrario, la religión persistió, la religión sobrevivió y se puede decir que resurgió precisamente en esta modernidad. Charles Taylor lo señala: el nuevo siglo será religioso o no será. Pero ojo, la religiosidad moderna, la de los centenias y milenias, no es igual a la de quienes, hay que poner en términos generacionales, a la religiosidad de la generación X, a la que me enorgullezco, pertenezco a esta generación. Somos, por así decirlo, los cuarentones y cincuentones, los que de alguna manera vivimos el mundo analógico y tenemos un pie también en la realidad o en el mundo digital. Están los baby boomers, la generación silenciada, es decir, nuestros adultos jóvenes, nuestros adultos maduros, nuestros adultos ya que peinan canas. Bueno, no me voy a poner a hablar acerca de las generaciones anteriores. Me interesan quiénes, los millennials y los centennials. Y quería señalar eso. La religiosidad de las nuevas generaciones con respecto a la de las antiguas es muy distinta. Y precisamente el libro es lo que intenta trabajar. Esa idea precisamente de que la manera en que se acercan y conciben a Dios los jóvenes nativos digitales es distinta a la que tienen aquellos que podríamos denominarnos como migrantes digitales. Pues bien, el Dios que sentenció Nietzsche había muerto va a resurgir, va a renacer, pero va a renacer ¿en qué? En una pluralidad, en una multiplicidad precisamente ¿de qué? De nuevos dioses. Habría que señalarlo. Mientras que el catolicismo mantuvo cierta hegemonía, cierto pastoreo sobre las conciencias y, ¿por qué no decirlo? Me disculpo por lo siguiente, por cierta intolerancia hacia otras creencias, hacia otras religiones, pues se puede decir que vivimos cierta homogeneidad religiosa. Pero luego llegó la secularización. Los estados-nación ya no se interesaron en defender una sola fe, sino que, siguiendo los dictados de la ciencia, atendiéndose a la tecnología, fueron secularizando las sociedades. ¿Qué ocurrió? Pues que se instauró, se afianzó lo que podríamos llamar la libertad religiosa. En México, pues había que analizarlo. Con Benito Juárez, con la Reforma, con la Constitución de 1857, con su artículo 130, el Estado ya no va a defender a una sola fe e instaurará lo que se conoce como ¿qué? Como la libertad religiosa. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió eso, que transitamos de una sociedad, por así decirlo, una sociedad religiosa a otro de qué tipo secular, y con la secularización hacia la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Entonces, nuestras sociedades ahora, bajo el signo de qué? Bajo el signo de la libertad religiosa, encontraron precisamente un auge, ya no solamente del cristianismo, no pasa lo siguiente, sino el resurgimiento, más bien la invasión más que el resurgimiento de otras creencias. Esto había que señalarlo porque es interesante. El Dios del teísmo, el Dios del teísmo, chocaba precisamente con la ciencia, pero había otras formas de concebir a Dios que resultaban congeniantes con la ciencia.
y sobre todo por la nueva ciencia, la que estaba surgiendo. ¿Con qué? Con las teorías de la relatividad, con la teoría cuántica. ¿Y cuál es ese Dios que reaparece? No solamente en Oriente, sino también en Occidente. Ese Dios es el Dios panteísta. Se puede decir que muchas personas encontraron más creíble la idea de un Dios como absoluto, un Dios que está en todos los seres, en todas las criaturas, un Dios que no tiene una representación antropomórfica, un Dios que es precisamente infinito, omniabarcante, el Dios del Vedanta, el Dios del budismo, incluso el Dios del sufismo. Esta nueva concepción de Dios logró cierta aceptación, logró cierta popularidad, lo dice Chesterton, precisamente entre ciertas mentes cientificistas. ¿Qué pasa? Es así que se puede decir que se puso de moda lo que llamaríamos el gnosticismo. ¿Qué es esto de el gnosticismo? El gnosticismo precisamente barajea que ante la idea de que existe un mundo material profano, también existe una realidad de tipo sagrada. Y más allá de esa realidad sagrada, existiría una realidad divina. No me voy a poner a dar la clase de religión, pero solamente quisiera señalarlo en términos muy sencillos. La realidad profana es la realidad que compartimos, por así decirlo, con las demás criaturas, con los seres irracionales. La realidad fenoménica en la que estamos envueltos en la cotidianidad. La realidad sagrada es aquella que ha sido redefinida a través de qué? A través de algún dogma, a través de alguna verdad revelada, profética o inspirada por algún místico. La realidad divina es esa realidad espiritual que estará más allá de estas formalizaciones religiosas. Pues bien, el gnosticismo precisamente señala que más allá de los distintos dioses o representaciones de Dios que se barajean en la pluralidad de religiones, existe un concepto de Dios absoluto, más allá incluso de la comprensión humana. Es así que aparece el gnosticismo tradicional con el taoísmo, con el vedanta y con el budismo. El gnosticismo podríamos llamarlo occidental y, ¿por qué no señalarlo también? Ese gnosticismo ligado a la psicología transpersonal. Aquí aparece Carl Gustav Jung, el propio Abraham Maslow, y por último encontraríamos el más importante de todos estos gnosticismos, el gnosticismo New Age, que no es otra cosa más que la invasión de Oriente y de su pensamiento, de sus concepciones religiosas, esa invasión a Occidente y a su cultura. Ahora, retomando otra vez el tema que nos interesa, nuestros jóvenes están cada vez más cercanos a una concepción de Dios panteísta, a una concepción de Dios gnóstica, más que a una concepción del viejo deísmo y teísmo. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a toda una revolución cultural. Una revolución cultural que parte ¿de dónde? Parte de la reforma protestante y de la proliferación, precisamente a posteriori de lo que podríamos llamar el espíritu secular y laicista. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, aquí tenemos precisamente a quienes, a unos recién casados,
que tematizaron precisamente su boda con estos disfraces de Star. Entonces, que quisiera señalarlo precisamente. ¿Se acuerdan que había mencionado que nos acercamos más que a la muerte de la religión, a un resurgimiento de esta, pero bajo los signos de la pluralidad? Entonces tenemos una religiosidad cada vez más pluralista, antidogmática, y esto habría que señalarlo. Los jóvenes de hoy no quieren asumir la responsabilidad de abrazar una creencia, una fe de por vida. Yo hasta la muerte seré musulmán. Yo hasta la muerte seré luterano. Yo hasta la muerte seré católico. ¿Y esto a qué se debe? A un factor también antropológico, cultural. ¿Qué nos ofrece precisamente la posmodernidad? La posmodernidad nos ofrece una pluralidad, y lo dice Sigmund Bauman, una diversidad de qué? De productos culturales. Entiéndase. Hay lo que podríamos llamar un mercado de las religiones. Y ese mercado, ¿dónde circula? Circula precisamente en las redes sociales, en el internet. Dios mío. Si una persona quiere ser budista, ¿qué necesita? Irse a Japón, irse al Tíbet, a que un monje lo convierta, lo inicie en las creencias budistas. Pues claro que no. ¿Qué necesita? Simplemente necesita buscar un sitio en internet, a un tuitero o en su defecto a un youtuber que lo vaya formando, que lo vaya instruyendo en las verdades de qué? En las verdades del budismo. Si algo caracteriza al joven nativo digital, al millennial, al centennial, es precisamente ese afianzar su libertad y defenderla por sobre todas las cosas. El valor más importante en la posmodernidad, ¿cuál es? La libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de creer, de asumir la identidad que me venga en la vida. ¿Por qué tengo que creer que esta es la única religión verdadera y la única dispensadora de la salvación? Si hay en el menú, en este mercado mundial de las religiones, una infinidad de credos. Tan sencillo. Hoy soy musulmán. Me creo el asunto de la chaya. Oro, rezo, orientándome hacia la Meca. Pero mañana a lo mejor me da la inquietud, me surge el prurito mejor de asumir las creencias taoístas, de leerme el Tao Te Ching. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama posmodernidad. Y la religiosidad posmoderna es una religiosidad, reitero, como diría Martin Heidegger, antidogmática. Ya no hay una sola religión, una sola creencia que se afiance o se viva como la única o la verdadera, sino que estamos en tiempos de qué? Estamos en tiempos de libertad. El joven, como reitero, el nativo digital, ya no quiere sentirse atrapado en una sola vida. ¿Por qué? Porque existe precisamente eso que llamamos como qué? Como mercado mundial de las religiones. ¿Me pasa así? Y esto se empeora precisamente por lo que yo denomino el esoterismo de masas. ¿Qué es el esoterismo de masas? Lo voy a definir. Seguramente ustedes asisten al cine, ven alguna serie en las plataformas de streaming. Seguramente tienen hijos que les gusta
gusta, no sé, el anime o las caricaturas japonesas. En las películas, en las series, en el anime, en las caricaturas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar gran cantidad de referencias, de símbolos, de ideas, de qué orden, de qué tipo religiosas. Es lo común. Yo acabo precisamente de terminar una serie que se llama El raro mundo de Sabrina, allá en Netflix. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que toda la serie habla precisamente de satanismo. La Sabrina, la brujita, se convirtió en la descendiente del propio Dios. Y así como esa serie, hay un sinfín de películas, de caricaturas que hablan o hacen referencia a alguna divinidad, a algún Dios. Lo interesante, ¿de quiénes aprenden los nativos digitales el concepto o la idea de Dios que manejan? ¿La aprenden de quiénes? La aprenden precisamente de este esoterismo de masas. Entonces, una recomendación que les hago, ustedes que son catequistas, ustedes que se dedican precisamente a inculcarle la fe a los jóvenes, a los niños, pues que se acerquen un poquito a este esoterismo de masas. Es necesario saber precisamente en qué creen, cuáles son las concepciones religiosas que hay precisamente en nuestros jóvenes, millennials y centennials, e incluso en la generación alta, que no serían otros más que nuestros adolescentes. Entonces, precisamente en ese esoterismo de masas, que aparece una neomitología de seres sobrenaturales. ¿Me pasa la siguiente? De seres sobrenaturales. Se puede decir que hemos avanzado de una religiosidad, llamémosles, teocéntrica, a una religiosidad antropocéntrica. ¿Y qué significa esto? Que desentendiéndonos de Dios, ahora hemos sacralizado o divinizado ¿a quién? Al ser humano. Y en esa divinización del ser humano aparecen quienes, precisamente estos seres superpoderosos de los que habla de los que hablan precisamente Marvel, DC Comics, bueno, todas estas empresas, todas estas líneas editoriales y también fílmicas que nos manejan precisamente a estos seres de ficción. Llamémosle a estos seres de ficción precisamente el superhombre. ¿Se acuerdan que hablamos de Nietzsche? Y que Nietzsche había señalado la muerte de Dios. Es el mismo filósofo que señaló: yo no vengo a hablarles de Dios, sino vengo a hablarles de quién, de el superhombre. La idea del superhombre reaparece en qué? Precisamente en estas neomitologías. Me pasa lo siguiente, por favor. Entonces cualquiera podría pensar que estos superhombres, estas ficciones literarias del cómic, de las caricaturas, no son más que eso, más que meras ficciones. Pues no. Ya ni los sorprendente, me pasa la siguiente, por favor. Este superhombre, precisamente, ya es una realidad. Y es una realidad que va a concretarse, que va a realizarse, que va a concretarse, que va a realizarse, precisamente en donde, gracias a la tecnología. Hay toda una corriente y es necesario que la conozcan y que se familiaricen con ella. De Nick Bostrom, el filósofo estadounidense,
llamada el transhumanismo. ¿De qué habla precisamente el transhumanismo? El transhumanismo habla de la posibilidad de alterar genética, pero por qué no decirlo también cibernéticamente, ¿a quién? Al ser humano. ¿Para qué esperar que la religión me divinice a través de las prácticas budistas, llegar al nirvana, convertirme en un supraser? No. ¿Quién puede lograr eso? Lo puede lograr la ciencia y la tecnología. Hacer posible lo que está ahorita en cómic o en serie de televisión, el famoso mutante, los X-Men. ¿Por qué no lograr esto a través del laboratorio, de la ingeniería genética? El cyborg, el hombre que renuncia en parte a su humanidad para convertirse en máquina. También esto puede ser real. Entonces, los dioses del mañana, ¿quiénes serían? Precisamente estos dos personajes, el cyborg y el mutante. Dirán, bueno, ¿y esto qué me pasa así? Lo interesante es que precisamente estas ideas están más arraigadas de lo que nos pudiéramos imaginar. ¿En quiénes? En nuestros jóvenes, ya lo dije, nativo-digitales. Tú me hablas de que Dios me dio un alma inmortal que será capaz de trascender. ¿Sabes qué? Dice la ciencia, dice la tecnología que algún día seremos capaces de alcanzar la singularidad, y como en la película, ya vieron que decir la película, el Congreso de Futurología, o en la propia película de Matrix, de las ahora llamadas hermanas Wachowski, algún día lograremos migrar la conciencia a un metaverso, de ficción, donde podríamos seguir existiendo por toda la eternidad. Entonces, a lo que quiero insistir, nuestros jóvenes nativos digitales, a los que estamos catequizando, a los que estamos instruyendo, tienen una concepción de lo religioso muy distinta a la nuestra. Se puede decir una concepción de lo religioso compleja. ¿Por qué razón? Por esta posmodernidad. Esta posmodernidad a la que Nietzsche precisamente señalaba como una posmodernidad en la que surgiría precisamente el superhombre. Una religiosidad antropocéntrica que está tentativamente migrando hacia una religiosidad logocéntrica. Esto de logocéntrica lo señala y lo aclara. La idea precisamente de que algún día la divinidad ya no vendrá del cielo. Dios ya no estaremos esperando que de su trascendencia baje aquí al mundo. Nosotros seremos capaces, y es una de las creencias transhumanistas, de crear. ¿Y cuál es esta nueva divinidad? Ya nos estamos relacionando con ella. La inteligencia artificial. Entonces, si no podemos demostrar la existencia de Dios y no me voy a esperar a morirme para ver si existe, hay una forma de acercarme a lo divino, más cientificista, más tecnofílica. ¿A través de qué? A través de la inteligencia artificial. La creación de nuestro propio Dios. Pues bueno, entonces, ya nada más para cerrar. La obra que les vengo a presentar, esta de los millennials y centennials, precisamente trabaja esto que llamamos la pluralidad religiosa. Es una obra que indaga en los muchos universos religiosos
que circula en el mercado mundial de las religiones, un mercado en donde impera mucho este esoterismo de masas, un esoterismo de masas que está instruyendo y formando ¿a quiénes? A nuestros jóvenes actuales. Entonces, pues de haber sabido que iba a estar tan concurrida ¿cómo se llama? La presentación, hubiera traído más libros. Solamente hay 23 y creo que pues más de alguien se va a tener que quedar sin libro. Una disculpa. No sé cuál vaya a ser la dinámica para distribuir estos 23 libros. Aquí viene el padre Javier. Somos tocayos de apellido. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Javier. Y abrimos un momento de preguntas para quienes tengan alguna duda sobre lo que ha expuesto y para que nos puedan profundizar. Hacemos un micrófono. Acá, Alicia, y después. Pues ante esta realidad, la pregunta es ¿qué hacemos, no? O sea, como evangelizadores, como catequistas, como cuál sería el camino, cuál sería la propuesta para estos jóvenes. Mire, acabo de escribir un artículo, y discúlpenme lo autorreferencial y egocéntrico, sobre los puritins. ¿Y quiénes son los puritins? Son jóvenes que pertenecen a estas generaciones de millennials y centennials, y algunos son incluso alfa, que asumen fervorosamente sus convicciones y creencias religiosas. Son todo un movimiento en Estados Unidos, en Europa, y también los hay aquí en México. Digo, no le estoy contestando la pregunta. A lo que voy, no todos los jóvenes están, por así decirlo, en este tenor de apostarle a la pluralidad y a la diversidad religiosa. Hay algunos que todavía asumen su fe de manera, podríamos decirlo, leal y dogmática. A ver, a lo que voy. Está bien que ustedes catequicen, está bien que hagan su esfuerzo por llevar la fe a los jóvenes, pero también hay que buscar aliados. ¿Y cuáles son sus principales aliados? Estos jóvenes. Hay que buscar liderazgos juveniles, católicos, que ayuden ¿a qué? A llevar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay un golpeteo, hay un distanciamiento generacional. Estos jóvenes millennials y centennials, generación alfa, nos encuentran un tanto chocantes y anacrónicos. ¿Tú qué me vas a decir? Tú vives en el pasado. Hay que buscar estos liderazgos juveniles, vuelvo a reiterar. Los jóvenes evangelizando y catequizando a quienes, a los mismos jóvenes. Y los hay. Hay que buscar precisamente a esta élite religiosa, espiritual, intelectual. Esa sería mi propuesta. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en cierta manera que puedo responder a lo que iba a preguntar. En cuestión a las generaciones anteriores que están atoradas también, luego por mi mamá, que es como atorarse en el de que están negadas a esto que está pasando, y es difícil podernos involucrar y buscar esos liderazgos juveniles. Yo soy mamá de 2 adolescentes, entonces veo, a pesar de la formación que yo les he podido dar, lo religioso, por lo que yo aprendí y por lo que he podido experimentar, que en la contaminación que ya hay fuera, aunque uno les dé esa formación, pues a veces es difícil. Entonces, ¿cómo hacer también? Porque tenemos el impacto de la negación de las generaciones anteriores, nosotros que queremos avanzar, como comentaba Alicia, y ellos que tienen toda esta idea revuelta, entonces, pues sí es generar esta formación. Gracias. No, está complicadísimo. Podríamos decir que ante, y vaya el término tanto despectivo, la cerrazón de nuestros baby boomers
de nuestra generación silenciada. Y ante el engreimiento, la petulancia de las nuevas generaciones, estamos quienes estamos en medio. ¿Y qué podemos hacer? Pues aquí no nos queda de otra más que pues apostarle precisamente a qué? Apostarle a la riqueza de nuestra fe, de nuestra religión católica. Si estos jóvenes están ávidos de diversidad, están ávidos de novedad religiosa, de experimentar lo sagrado en sus múltiples facetas, ¿saben qué? Eso lo puede dar el catolicismo. Discúlpenme lo autorreferencial. Mi esposa asiste a una congregación llamada el Verbundé, que seguramente la conocen, que propone un tipo de espiritualidad profunda, ensimismada, de silencio. Allá quien puede funcionar eso. Pero no es lo único que hay. Hay quien le gusta una religiosidad de activismo, de lucha por los pobres. ¿A quién se les antoja que pueda ofrecer eso? Los jesuitas. Hay a quien le gusta trabajar con jóvenes, están los salesianos. Hay quien le gusta una religiosidad de mortificación, de espíritu de pobreza, están los franciscanos. Es decir, si estos jóvenes quieren diversidad religiosa, la pueden encontrar ¿en dónde? En la fe católica. Y esa riqueza que tenemos, que no la tienen los protestantes, que no la tienen otras religiones, creo que la hemos desaprovechado. ¿Alguien más? Respecto a las clasificaciones que maneja el libro, ¿verdad? Millennials, Centennials, Baby Boomers y todo eso, esas generaciones, ¿qué autor o quién dice, estos son millennials, estos son centennials? O sea, ¿de dónde viene la división y por qué, verdad? Porque, pues, a lo mejor algunas personas de las distintas edades tienen características que no son precisamente las que manejan, ¿verdad? O sea, ¿quién dijo, aquí está esta, y de aquí a aquí esta, y de aquí a acá? Porque yo, un autor que vi, decía que yo entro en millennials y nací en el 82. Entonces digo yo, bueno, ¿y entonces cuál, verdad? Sí, miren, aquí, ¿cuál es el problema? Que hemos estado avanzando hacia una cultura más global, a una cultura mundialista. Si anteriormente una persona se definía más en términos territoriales, ¿tú qué eres? Yo soy sueco, yo soy español, yo soy nigeriano. La tierra y la sangre te daban identidad, pero conforme los nacionalismos se han ido adelgazando, han ido languideciendo. Ahora, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos da identidad? Ya no es la tierra, ya no es el espacio, sino el tiempo. ¿Tú de qué generación eres? Yo soy de la generación de Timbiriche. No, yo soy de RBD. Yo soy de Menudo, qué sé yo. En esa idea de que la cultura se ha vuelto más global, por eso es que surgió todo este concepto de las generaciones. Y sí es un galimatías, porque algunos hacen cortes generacionales muy distintos. Pero obedece precisamente a esta cultura planetaria o global, básicamente. ¿Por aquí había alguien? Hola, buenas tardes. Desde mi punto de vista, ante esta realidad cultural de varias religiones o pseudo-religiones que se le presentan a los jóvenes, también creo que hay otro problema actual, un sistema educativo decadente que impide al joven tener una visión crítica de lo que se le ofrece. Lo ofrece, pero nuestro sistema educativo crea o está creando un nivel intelectual bajo.
que no le permite al joven o él mismo no darse el tiempo de ser crítico ante lo que se le ofrece. Y desde mi experiencia personal, cuando un joven está en esta búsqueda, es que en el fondo tiene el deseo de encontrarle sentido a la vida. Y ante este sentido a la vida, la religión católica tiene mucho que ofrecer. El problema está en que algunos agentes de pastoral seguimos utilizando métodos tradicionales que no le dicen nada al joven. Es importante conocer su realidad, pero ante esta necesidad de la trascendencia, de llenar su espíritu, yo tendría que ser un mediador para ayudar a eso que está buscando. Porque todavía hay jóvenes que ante esta pluralidad buscan el sentido a su vida espiritual. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Aquí, bueno, la recomendación. ¿Dónde vamos a encontrar a los jóvenes? Anteriormente los encontramos en la parroquia, en los atrios. Estoy seguro que todos ustedes, o más bien la mayoría, fuimos muchachos de templo, que convivíamos con otros jóvenes en los grupos, en el coro, en las pastorelas, en los viacrucis, niños y jóvenes de parroquia. Solo no los vamos a encontrar aquí. ¿Dónde están esos jóvenes? En las redes sociales. Están en las redes sociales. Son cibernautas. No estoy pidiendo que se conviertan en adacotas y que rebajen el asunto de lo religioso a un mero espectáculo, pero sí se necesitan cada vez más sacerdotes y laicos que se involucren en el YouTube, que se involucren en el Facebook. Es decir, hay que evangelizar el ciberespacio, porque es en el ciberespacio donde vamos a encontrar a quienes, a los jóvenes. Miren, está el caso curioso. Una profesora de biología de secundaria estaba exasperada porque sus muchachos no la tenían, no le hacían caso. ¿Qué creen que hizo para ganarse la atención de sus hijos? Se convirtió en youtuber. Empezó a explicarles lo mismo.